En la alta madrugada del 15 de abril de 1912 se hunde el Titanic. El hundimiento del Titanic es un hecho sumamente conocido porque ha dado lugar a una infinidad de reportajes, ensayos, artículos, documentos, libros y películas y sobre todo una gran cantidad de mitos también. El hundimiento del Titanic tiene lugar entonces en su viaje inaugural, viaje que iba de Southampton en Gran Bretaña hacia Nueva York. El Titanic era en ese momento el barco más grande, más lujoso, más imponente del mundo, una verdadera obra maestra del imperialismo británico y el orgullo de ese mundo imperialista, colonial, europeo que se sentía en su apogeo. Apenas faltaban 2 años para que empezara a derrumbarse con la Primera Guerra Mundial. El barco había sido construido entre 1909 y 1912. El arquitecto, constructor del barco, Thomas Andrews, era uno, por cierto, de los que viajaba en ese viaje inaugural, y el barco tenía, bueno, la garantía de que era el barco más seguro que se había construido hasta entonces. Algunos pensaban que era imposible que se hundiera, y tenía una capacidad enorme, alrededor de 2.000 pasajeros que habían allí. La salida del Titanic estuvo precedida de una onda publicitaria, pues, de orgullo. Tenía 3 clases, como solían tener los barcos, y la nobleza, la aristocracia, la burguesía europea se disputó los espacios en esa primera clase, y allí viajaba una enorme cantidad de ricos, millonarios, poderosos, aristócratas, etcétera, incluyendo, por supuesto, al creador, al diseñador del barco. Había una segunda y había finalmente una tercera. También viajaban pasajeros pobres. El barco, después de salir de Southampton, pasó a Cherburgo, de Cherburgo fue a Irlanda e hizo una escala en Irlanda donde recogió una enorme cantidad de pasajeros que eran irlandeses pobres que iban a abrirse en el futuro, a buscar esperanza en los Estados Unidos. El barco estaba sobrecargado por completo, que le cabían unos 2.000 pasajeros, tenía más de 2.200 pasajeros, distribuidos pues de esa manera. El barco estaba incluso tratando de romper una suerte de récord de velocidad en su recorrido hacia Nueva York, y al enfilarse hacia el Atlántico Norte, a pesar de que había buen tiempo, había bastante frío, un frío tremendo, y barcos más o menos cercanos empezaron a comunicarse por radio diciendo que había iceberg, que había bastantes masas, bloques esos de hielo circulando y que era peligroso. En el Titanic descuidaron prácticamente esa información y siguieron navegando a una alta velocidad. El 14, casi a la medianoche, 11:40 más o menos, uno de los vigías descubre que se les viene encima un iceberg enorme. Se dieron instrucciones, aquí a partir de ahí empiezan muchas versiones contradictorias, se dieron instrucciones, una era de hacer un viraje del barco, otra de parar las máquinas. Al final parece que el barco trató de virar y fue imposible de todas maneras en el último momento evitar el choque. El choque significó que el barco se le abrió un hueco larguísimo, una verdadera especie de trinchera prácticamente, de unos boquetes de unos 90 metros de largo, del lado estribor, pues del lado izquierdo, hacia la proa, la parte de adelante. Se empezó a dar la alarma, a tomar algunas medidas, y entonces empieza verdaderamente el desastre. Allí mucha gente ni siquiera se enteró de lo que estaba pasando. Las instrucciones fueron muy contradictorias, se pidió ayuda, después se pidió ayuda a algunos barcos, pero los barcos que podían prestar ayuda estaban demasiado lejos. El que estaba más cerca era un barco que no tenía mucha velocidad y además había muchos icebergs, Carpathian se llamaba el barco. Otra de las cosas que pasó fue que el constructor del barco fue a ver lo que pasaba. El barco se supone que tenía 16 compartimientos estancos, que significaba que si se llenaban de agua no pasaba a los otros compartimientos. Y mientras no se llenaran más de 4, el barco estaba seguro. Cuando bajó Andrews, llevado a ver lo que pasaba, ya iban 5 compartimientos. Es decir, él se dio cuenta que el barco estaba condenado a hundirse. Además no eran tan estancos, empezaron a pasar agua de uno al otro y poco a poco fueron llenando, amenazando las máquinas, y lo que fue pasando fue que el barco empezó a inclinarse hacia abajo por delante. La proa en cosa de unos minutos perdió 4 metros y siguió bajando, y prácticamente poco después de la medianoche, al comenzar la madrugada del 15 de abril, la quilla estaba a nivel del agua.
Entonces se siguieron haciendo llamadas. Mucha gente no entendió, no le hizo mucho caso, sobre todo la gente que estaba disfrutando mejor en sus bailes y en su fiesta. Y llegó finalmente la tragedia final, cuando se decide entonces que los pasajeros tienen que abordar los barcos, como siempre, mujeres y niños primero, se dan cuenta que los botes no alcanzan, que apenas hay 20 botes y que esos 20 botes solo tienen alcance o cobertura para 1.178 pasajeros, si no me equivoco, o sea que quedaban más de 1.000 pasajeros que estaban condenados a morir. En la selección de la gente que tenía que escaparse, hubo realmente prioridad para sacar a las mujeres y a los niños, y incluso las mujeres de la tercera clase, de las mujeres más pobres, se salvaron en su gran mayoría. Y finalmente, bueno, bajaron los botes mientras el barco se hundía de una manera implacable, y hubo más de 1.000 personas que estaban condenadas a muerte. Tanto el capitán del barco, que como siempre se quedó de último, no sé si como siempre pasaba antes, se quedó de último, creo que se dio un pistoletazo, el constructor del barco también murieron, los demás empezaron a tirarse al agua, aquella agua helada. La mayor parte de ellos, por supuesto, murieron ahogados. Fue una tragedia terrible. El barco después se partió en dos, se hundió la proa, la popa flotó hasta que se terminó hundiendo, y eso ya ocurrió prácticamente a las 2 de la madrugada. A las 3 de la madrugada llegó el barquito, el Carpathian, a salvar a alguna gente, recoger algunos botes, y todavía había alguna gente que flotaba y que pudo salvarse, pero la mayor parte de la gente se ahogó. Hubo más de 1.500 muertos, y la distribución de los muertos es clasista. Es clasista porque los muertos de primera clase fueron muchísimo menos, los muertos de la segunda clase fueron más, y la mayor parte de los muertos, más del 75, 78% o algo parecido, fueron justamente los pasajeros pobres, los pasajeros de la tercera clase, que no tuvieron cabida, sobre todo los hombres, en los barcos. Esta fue la tragedia del Titanic, por lo menos lo esencial de la tragedia del Titanic, que ha suscitado una gran cantidad de versiones, películas, mitos, y sobre todo yo quisiera comentar uno porque me parece realmente curioso, y es que en 1898, es decir, 14 años antes de que ocurriera la tragedia del Titanic, un escritor estadounidense que había sido marino mercante llamado Morgan Robertson, escribió una novela en la cual él describía un barco que en ese momento era el barco más poderoso, más rico y más lujoso del mundo, que atravesando el Atlántico Norte había chocado con un iceberg y se había hundido, y que la tragedia había sido muy grave porque no había suficientes botes salvavidas para que la gente pudiera salvarse. Y le puso de nombre al barco Titán. No deja de llamar la atención para los que siempre están buscando explicaciones extrañas en las cosas, que 14 años antes pudiera haberse escrito una novela como esta, en la cual un barco llamado Titán se chocara con un iceberg en el norte, en el Atlántico Norte, y hubiera una tragedia horrible, en buena parte porque no había suficientes botes salvavidas, que fue exactamente lo que ocurrió con el Titanic en 1912, es decir, 14 años después.